Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a Magentai, el único programa para otakus que saben que si una chica los humilla, los maltrata, los agrede física y verbalmente, los hace sentir como si fueran escoria, entonces esa chica es una mierda de persona y no es una chica tsundere. Así que, amigos, si tú estás en una situación similar, si una chica te está haciendo sentir pésimo y se burla de ti, aléjate de ahí. Tú vales mucho como persona, vales lo suficiente como para que una morra, nada más porque tan algona, te diga que eres un pendejo. No, güey, valórate un poquito, mi rey. Aparte, punto aparte, o sea, fuera de ese tema, también tienes que empezar a conocer que si una chica no, pues, actúa, digamos, un poco fría contigo, si es una chica igual y un poco rejega a compartir espacio en la misma habitación que tú, pues probablemente no es que seas un derez, sino que simplemente no le interesas. Así que tampoco seas tan intenso, ¿ok? Hay dos caras de la moneda en cuanto al comportamiento tsundere de una chica. Pero bueno, yo soy Bajarba, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy me puse muy consejero de vida desde los primeros 30 segundos de este episodio. Perdónenme si tú eres nuevo en este espacio, te juro que no soy así. Pero bueno, yo soy Bajarba, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y gente, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que me propuso uno de ustedes en el servidor de Discord, servidor al que puedes entrar, aunque casi no hablemos ahí porque ninguno de nosotros tiene habilidades sociales. Pero bueno, el día de hoy quiero tocar un tema un poquito más otaku. De hecho, creo que es un tema bastante otaku porque dudo que haya otra comunidad de fans de algo que use las mismas etiquetas. Creo que son algo muy propio del nicho otaku. Pero bueno, como podrás ver en el título, hoy quiero hablar sobre las deres, esta etiqueta super otaku que usamos para categorizar a algunos de los personajes, que por si tú no estás muy versado en el tema o a lo mejor eres un novato muy inicial y no sabes qué significa el término dere o la etiqueta dere, pues básicamente cuando hablamos sobre esta etiqueta dere nos referimos a estas etiquetas que se les dan a ciertos personajes con rasgos de personalidad muy definidas. Y con muy definidas me refiero a que de verdad muy definidas, al punto en el que puede ser el único rasgo de personalidad que tenga todo el personaje. Claramente estos se dan, digamos, series un poco más tranquilas, series a lo mejor de comedia, relajadas. Generalmente no aparecen mucho en historias más profundas o con personajes más tridimensionales, pero no es una excepción, o sea, puede llegar el caso. El punto es que, pese a que suene algo muy simplista, ¿no? Decir que es un personaje con un solo rasgo de personalidad, aún así no quiere decir que esto sea algo malo per se, ¿ok? Simplemente quiero empezar el tema de hoy diciendo que no es que las deres sean malas, simplemente que hay que reconocer que tienen un propósito distinto para el espectador. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a frenarnos un poquito y vamos a regresarnos al génesis de todo esto. Vamos a hablar, ¿qué es una dere? ¿O qué significa el término dere? ¿O de dónde viene esta misteriosa palabra que voy a estar mencionando a lo largo de todo este episodio? Porque de eso se pinche trata. Pues bueno, el término dere o la etiqueta dere proviene de esta onomatopeya o parafraseo, juego de palabras japonés llamada dere, que en palabras más simples, para no complicarnos la vida, es la forma en la que se le dice a una persona que está muy enamorada, una persona que tiene actitudes muy románticas, muy como de, pues alguien que está enculado, ¿no? Diríamos en México una persona que está enculada, a lo mejor dirías una persona que está cagando flores, alguien que está endiosado con otra persona. Y esto te lo digo simplemente por cultura general, porque sinceramente el resto de las deres más populares no tienen precisamente que ver con el término dere. Pero bueno, para que sepas que cuando hablamos de dere nos referimos a una característica, digamos, más propia hacia una persona, entre grandes comillas. Y para que te quede más claro, vámonos con el ejemplo más popular de una dere, que evidentemente es la tsundere. El término tsundere se compone de dos partes, una parte proveniente de la onomatopeya tsun, que es básicamente como mirar a otro lado, no es como de, ay, no te miro, pero sí te miro, ay, no te estoy viendo, pero sí te miro, o sea, como ese, digamos, no me interesas, entre grandes comillas, y evidentemente de dere, ¿okay? Tenemos tsun, dere, tsundere, es sencillo, no matemática simple. Pues bueno, no creo necesitar dar una explicación muy larga sobre qué es la tsundere, pero bueno, a resumidas cuentas, un personaje tsundere es un personaje que quizá no muestra un interés tan abierto con otro personaje, o que se ve un tanto renuente a aceptar el amor o el afecto que tiene por la otra persona. Podríamos estar hablando de que son personajes con un ego bastante alto. Y quiero recalcar bastante la parte de ego, porque el tema de un personaje tsundere no precisamente se usa en el ámbito romántico, ¿no? Como te decía hace unos momentos, no todo el dere se usa en ambientes súper románticos. Ay, sí, es que te quiero mucho, o sea, se usa en muchos otros aspectos. Existen tsunderes que a lo mejor no aceptan que quieren la amistad de otra persona, como podría ser a lo mejor el caso de Bakugo con Midoriya en Boku no Hero, si es que lo ves de esa manera. Hay personajes que a lo mejor se muestran un poquito renuentes a, no, es que yo no quiero realizar esta actividad, pero pues la neta es que sí le gusta, o sea,
son personajes que rechazan cierto gusto, no precisamente de manera romántica o un interés romántico con otro personaje, pero que en el fondo sí tienen ese gusto y sí tienen esta pasión y ese tipo de cosas. Pero seamos sinceros, probablemente el 90% de los personajes tsunderes que vas a ver en el mundo del anime va a ser en ámbitos románticos y seguramente van a ser mujeres. Y a ver, ejemplos de tsunderes hay muchas. Creo que hay un chingo de personajes tsunderes en el mundo del anime, sinceramente. Pero mira, para no complicarnos la existencia, prácticamente, si tú ves un anime genérico, así del pinche un harem escolar de fantasía donde el prota tiene una espada, ves un anime de ese estilo. La heroína, si tiene el cabello rojo o usa coletas o las dos cosas, o a lo mejor no el cabello rojo pero su paleta de colores tiende a lo rojo, ten por seguro que la morra va a ser una chica tsundere. Tienes el caso de Stella Vermilion, tienes el caso de la morra de Gaku Sentoshi Asterisk, tienes quizá algunas otras que no son de cabello rojo pero tienen este esquema de o las coletas o el cabello muy largo. O sea, ejemplos de tsunderes hay para regalar. O sea, hay pinche... Si tú te rascas un huevo y te hueles la mano, seguramente vas a tener ahí una pequeña tsundere, una partícula tsundere en la palma de tu mano. Pero bueno, no me quiero detener mucho en el tema de los tsunderes porque, repito, creo que es un tipo de personajes ya conocido en exceso por todos nosotros. Y vámonos con un punto que sí quiero rescatar del tema de las tsunderes. No sé yo en qué momento la comedia japonesa o la sociedad japonesa, los autores japoneses, no sé en qué momento Japón comenzó a considerar que sería divertido que un personaje tsundere agrediera físicamente al protagonista o agrediera incluso verbalmente al protagonista. Entiendo un poquito lo atractivo que puede ser un personaje que se da como de es que no te quiero, pero sí te quiero. O sea, eso como que jugueteo puede ser un poquito atractivo, pero no entiendo en qué momento el público japonés empezó a decir que era entretenido o agradable o admirable ver cómo la heroína se chingaba madrazos al protagonista. Si no es una escena de pelea, claro, si es una escena de pelea, pues claro, dense la madre. A ver, lo entiendo un poquito porque las primeras veces que vi este tipo de escenas de una tsundere, pues sí es un poco divertido, ¿no? Ver cómo le parten su madre al prota, cómo le dicen alguna pendejada, es un tanto divertido al inicio, pero creo que es algo que después de haberlo visto más de 400 o 600 veces, igual ya no es tan entretenido, sinceramente. O sea, siento que a veces el humor japonés en algunos aspectos se estanca mucho en ser un humor muy infantil, y en este tema de los tsunderes es algo muy notorio. Y mira, no quiero decir que el tema de la agresión física de un personaje a otro es un rasgo único de las tsunderes o propio de las tsunderes, porque incluso dentro de la propia comunidad de otakus, digamos, de los puristas del tsundere, denominan a este tipo de personajes agresivos no como tsunderes, sino como boderes, o no sé si es bodere, bueno, proveniente de boryoku, que significa violencia, y dere, como de dere. Por lo tanto, hay gente dentro del mundo otaku que no considera los golpes como un rasgo de tsunderes y gente que sí los considera como un rasgo de tsunderes. Pero independientemente si eso no es un tema tsundere, no entiendo el motivo de usarlo más de 2000 veces a lo largo de la historia del anime. Llega a ser un poco cansado, güey, sinceramente. Por lo que, sabiendas de eso, no quiero afirmar que un personaje tsundere tiene como rasgo la agresión física y verbal a un protagonista, pero sí me parece raro o curioso que de pronto se hayan enfrascado tanto en pedir más que un personaje tsundere agreda a los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso de, ¿cómo se llamaba? La de Nisekoi, esta pinche Chitoge, a cada rato se madreaba al prota. O sea, tenemos personajes tsunderes que recurren todo el tiempo a la violencia y que supongo que por eso nació esta tangente del bodere. Mira, X, si te da risa o si no te da risa, si ya lo has visto 1500 veces y te sigues divirtiendo con escenas donde golpean al prota, está bien, muy tu pedo, sé feliz. Simplemente te repito lo que te dije al inicio de este episodio: no interiorices la violencia como algo positivo, quiérete tantito. Aunque bueno, ahora que lo pienso, quizá ya no sea tan fácil interiorizar este tipo de chingaderas, porque sinceramente creo que últimamente ya no hay tantas tsunderes. No sé si lo han notado o si a lo mejor es percepción mía, pero yo siento que antes, en épocas 2010eras más o menos, salían muchas tsunderes cada temporada. Había mínimo 5, 6, incluso había temporadas donde había un chingo más de tsunderes. Y últimamente siento que ya no hay tantas, o por lo menos ya no están tan marcadas como antes. O a lo mejor quizás es que ya no veo animes tan genéricos, no tengo ni puta idea. Pero el punto es que siento que ya hay menos tsunderes que antes. Pero bueno, cambiamos un poquito de tema porque no quería dedicarle todo este episodio a hablar sobre las tsunderes. Quiero hablar sobre otro esquema dere que a mí me gusta bastante y sinceramente tengo que admitirlo, es uno de mis esquemas deres favoritos. Es el tema de los personajes
kudere, proveniente, quizás según algunas personas en internet, de la palabra cold o frío o helado en inglés con el deredere. Y quiero aclarar un poquito que esta definición dudo mucho que sea la definición correcta o que sea la respuesta correcta. Siento que es una respuesta que sacó alguien de Reddit de habla inglesa o algo por el estilo. Pero mira, nos sirve de momento porque nos encamina a lo que queremos llegar. Y es que, en caso de que tú no lo sepas, te doy una breve descripción. Cuando hablamos de personajes kuderes, nos referimos a personajes que suelen ser un poco más indiferentes o socialmente distantes. Estamos hablando de personajes a los cuales les cuesta un poquito más entender las emociones del resto del elenco y que generalmente suelen tener una poker face todo el tiempo, o sea, esta pinche carita de... Bueno, a lo mejor sin la papada, pero es esta pinche carita neutra, una poker face. Son este tipo de personajes kuderes que parecen no reaccionar a lo que está pasando, pero que en diversos momentos cuando están en la intimidad, no cogiendo, o sea, pero están en un espacio seguro para ellos o con personas de confianza, suelen mostrarse un poquito más abiertos. No precisamente que cambien de soy un apagado a ser un desmadre, pero que se muestra que sí tienen emociones, ¿ok? Para que quede claro, no quiere decir que sea un personaje que no tenga emociones, sino que es un personaje que no es muy reactivo a los sucesos que le rodean. Y como te digo, este tipo de deres, sinceramente a mí me gustan bastante, pese a que sean los más clichés de los deres. A ver, si tú pensabas que el tipo de personaje tsundere era el tipo de dere más cliché de todos, no amigo, el kudere es el verdadero cliché de los personajes dere. ¿Por qué? Porque a ver, una tsundere te puedes encontrar una pelirroja con coletas, una pelirroja de pelo largo, una pelinegra con coletas, una pelinegra sin coletas, una peli azul, una peli verde. Te puedes encontrar una amplia entre comillas variedad de personajes, generalmente tendiendo más a las coletas y al cabello rojo, pero te puedes encontrar personajes tsunderes de otros tipos. Pero cuando hablamos de personajes kuderes, a la de a huevo, como... Voy a externar un poquito mi frustración. Si tú eres un autor, tú eres un autor, estás haciendo un manga, estás haciendo un anime, estás haciendo una novela ligera, estás haciendo algo, estás dibujando una pinche mona kudere. Entiendo que quiero usar la paleta de colores para representar un poco de la personalidad de la chica. Pero por favor, alguien dígame el ejemplo de una kudere que no tenga o el cabello blanco o muy celeste pálido, o que su paleta de colores no tienda a colores celestes super pasteles tirando a blanco o gris. Cabrón, no conozco yo en este momento, no se me pasa por la mente alguna kudere que no tenga ese rasgo de colores o esa apariencia visual de poker face y de super colores neutros y muertos. Cabrón, autores japoneses, si tú me estás escuchando, pendejo, también se puede poner de pelo verde, güey, o de pelo azul, o de pelo rojo, o de pelo café. Pues, cabrón, ya, o sea, suelten un poquito el pinche libro de paleta de colores que les dieron en sus clases de mangaka. Ya, güey, métanselo por el culo y hagan otras chingaderas, cabrón. Me frustra un poquito. Me gusta mucho el personaje kudere, me gusta mucho el esquema de personajes kuderes, pero sí me llega a frustrar que todos los personajes kuderes son exactamente iguales. Cabrón, ¿por qué? No le entiendo. O sea, sí entiendo por qué, pero me frustra, güey. Y si tú no me crees, si de verdad crees que estoy exagerando, piensa en los personajes kuderes más famosos. O sea, cabrón, tenemos a Origami de Date A Live, tenemos a Tachibana de Angel Beats. Quizá podrías decir a Aharen de Aharen-san wa Hakarenai, porque es reciente, así que probablemente la recuerdes. Cabrón, ¿dónde está mi One-san de pelo negro, largo, de buen ver, que sea kudere? Cabrón, es lo único que le pido yo a la industria japonesa. Eso y una segunda temporada de Haito Genso no Grameguard y la cuarta temporada de... Bueno, eso y muchas otras cosas. Son las cosas que le pido a la industria japonesa. Quiero ver más variedad de personajes kuderes porque me maman los personajes kuderes. No tienes una perra idea de cuánto me gustan. Pero bueno, volvamos un poquito para atrás porque tampoco quiero dedicarme mucho a fangirlear con los personajes kuderes. Profundizando un poquito más en el tema de la personalidad de los personajes kuderes, pese a que dije que son personajes un tanto más fríos emocionalmente o más indiferentes, más alienados de los sucesos que les ocurren, en realidad no quiero decir que son personajes, como ya te había dicho, que sean totalmente indiferentes a lo que los rodea.
Algo muy importante o algo muy característico de un personaje kudere, que creo que es parte del kawaii que tiene o de esta cosa que nos hace quererlos, es que cuando vemos a un personaje kudere en un contexto más emocional, suele llegar a tener un peso o una reacción más grande en el espectador, porque claro, es un personaje a lo mejor que no estás acostumbrado a verlo con lágrimas en los ojos o que no estás acostumbrado a verlo sonrojándose o algo por el estilo, pero cuando se llega a una escena de drama o una escena romántica con un personaje kudere, este alto contraste en la emotividad que representa el personaje crea en el espectador un sentimiento bastante chingón. O sea, es algo muy bonito y repito, es una de las razones por las cuales me gusta el kudere. Porque de verdad, creo yo que así como la tsundere tiene su encanto de ay, es que no te veo, sí te veo, el encanto de la kudere viene en intentar ver a una persona diferente encajando en un contexto más normal o por lo menos un contexto más emocional. Y creo un contraste bastante bonito que creo que es de las razones por las cuales a mucha gente le gusta el tema kudere, como a mí. Pero bueno, ya hablamos sobre personajes castrosos, sobre personajes bonitos. Es momento de que hablemos sobre el tercer tipo de dere más popular, o quizá podría ser el segundo, depende cómo tú veas el tema del kudere con este otro dere, que es el tema de los personajes yandere. Proveniente del término yanderu, que significa mentalmente enfermo, y dere de dere, como ya te expliqué en las dos anteriores, pon atención, estamos hablando de personajes que tienen serios problemas psicológicos. Quiero que te grabes precisamente eso. Está en la definición que el personaje tiene severos problemas psicológicos. Creo que tampoco necesito darte muchos ejemplos de personajes yanderes, porque creo que incluso aunque no seas otaku, has visto personajes yanderes por publicaciones de otros otakus edgys. Pero bueno, a resumidas cuentas, cuando hablamos sobre un personaje yandere, nos referimos a un personaje que se vuelve obsesivo con otro u otros personajes, al punto de llegar al grado de acoso, a llegar al grado de violencia, o incluso en algunos casos, y que irónicamente son los más romantizados, de llegar al caso de asesinato, ya sea de esa persona o de otra persona externa. Y a ver, a pesar de que es un esquema de personajes bastante querido por cierta parte de la comunidad, también hay que ser un poquito sinceros y hay que romantizar algunas cosas, y hay que aceptar que un personaje yandere, muy seguramente, de verdad, muy seguramente, es un personaje que no debería de ser deseable en la vida real. Claramente, a ver, nos puede divertir ver un anime donde una monita mata a todos los que quieren con su morro, pero a lo mejor en la vida real igual y no estaría tan chido descubrir que tu vecina andaba macheteando gente porque se le acercaron a su crush. Y digo que son personajes muy romantizados porque creo yo que por lo menos en la vida real ninguno de nosotros quisiera tener algo que ver con una yandere. A ver, nunca falta el güey solitario que a huevo quiere una morra que esté obsesionada con él porque no tiene pegue, pero bueno, fuera de casos aislados como el de ese tipo de pendejos, creo que ninguno de nosotros quisiera relacionarse con una chica que machetea a las personas que se le acercan a su crush. Creo que sería un poco peligroso y yo temería por mi vida probablemente. Ejemplos de personajes yanderes hay muchos muy conocidos, como el caso de Yuno, de Mirai Nikki, de Kotonoha, de School Days, personajes que como comunidad sabemos que son personajes que cometen actos ilícitos en nombre del amor o incluso del despecho, en el caso de Kotonoha. Y a ver, la cosa especial con los personajes yandere, a diferencia de los personajes tsundere o kudere, es que este tipo de personajes no sirven en cualquier historia, no los puedes meter a cualquier narrativa porque muchas veces van a sentirse fuera de contexto. Por eso es que no vemos tantas yanderes como vemos tsunderes o como vemos kuderes. Son un personaje que requiere un seteo muy específico de las cosas para poder funcionar. Por ejemplo, en un anime de comedia, bueno, no en una comedia a lo mejor sí es una comedia muy satírica, pero en un anime, digamos, romántico, donde no tenga drama, igual y no va a servir un personaje yandere. En un anime familiar, quizá y tampoco vaya a servir un personaje yandere. En un anime con una trama madura, mucho menos va a servir un personaje yandere. Más adelante vamos un poquito con eso. El punto es que son personajes muy poco vistos en el plano general del mundo del anime, pero que aún así, por alguna razón, y pensé que en teoría son personajes no deseables, personajes que el autor probablemente haga para que los detestes porque son unos pinches locos o para que les tengas miedo, por alguna razón tienen muchos fans dentro de la comunidad del anime. Hay mucha gente que de verdad idolatra a este tipo de personajes. Bueno, no idolatra, pero sí tienen cierto apego por el esquema de personajes yandere.
Y a ver, repito, muy seguramente son personajes que no están hechos para que tú los ames. Por ejemplo, como comparándolo un poquito con el asesino de una película de terror. El asesino no está hecho para que lo ames, está hecho para que le tengas miedo, pero claramente hay ciertos sectores de la comunidad o ciertas personas que llegan a sentir cierta empatía o cierto interés por un personaje, bueno, el asesino, y en este caso por un personaje yandere. En otras palabras, entiendo completamente si te gusta un personaje yandere, si te parece un personaje atractivo o interesante, pero lo que sí no entiendo es esta romantización del yandere. Sinceramente, me llega a dar un poquito de pena ajena cuando pienso en los otakus que idolatran o que romantizan mucho las conductas del yandere, ¿no? Por ejemplo, este tipo de otakus que veíamos hace muchos años, que era como de: no te metas con los otakus porque nosotros con una pluma te podemos matar, y ese tipo de chingaderas, el otaku cringy. No me imagino cómo se sentirán las personas que ponían ese tipo de chingaderas hoy en día. Pero bueno, a ese tipo de romantización es a la que me refiero cuando digo que no me gusta la romantización del yandere. Con los personajes en general no tengo ningún problema, no he visto muchos personajes yandere como para decir que me tienen harto, pero el tema de la comunidad reaccionando o romantizando o internalizando, no sé cómo decirlo, temas del yandere, eso es lo que sí me incomoda un poquito. Pero bueno, pasemos del tema de las muertes y que de las morras culeras a un tema más bonito, un tema neutral. ¿Qué es el deredere? A ver, llevo diciendo deredere todo este pinche episodio y no te he explicado a ciencia cierta qué es un personaje deredere. Sí, ya te había dicho que deredere se usa para referirse a una persona enamorada, pero la cosa cambia un poquito cuando nos referimos a un personaje como un personaje deredere, que a resumidas cuentas, para no complicarnos mucho la vida, es un tipo de personaje que sinceramente poco o nada tiene que ver con estar profundamente enamorado, sino más bien con que es un tipo de personaje que suele estar muy feliz todo el tiempo, un personaje muy alegre, muy emotivo. Cuando es una historia romántica con amor, pues claramente es un personaje que rebosa de amor, pero no precisamente tiene que ser hasta la tirada. Digamos que es un poquito como la idealización de una persona feliz, ¿no? Como de cuando te dice una persona muy positiva de que ay, tienes que ser feliz todo el tiempo. Bueno, probablemente se refieran a este tipo de personajes. Por ejemplo, tenemos el caso de Rinko, de Ori Monogatari, o tenemos el caso de la morra esta lenta que no sé cómo se llama, de Komi-san wa Komi-sho des. Pues bueno, este tipo de personajes que siempre están, no sé, como que tienen este aura de nubecitas y de pajaritos y de estar en las nubes todo el tiempo. Pues bueno, esto a resumidas cuentas es un personaje de deredere. Y honestamente yo dejaría hasta aquí el tema de las deres. Para mí las primeras tres son los tipos de personajes dere. Pero por alguna razón al otaku japonés le gusta ponerle etiquetas otaku a todo. Por lo tanto voy a continuar hablando un poquito más de las deres. Pero no te sorprendas si a partir de este punto las comparativas son como de: ay, soy una persona tímida. Ay, esto quiere decir que eres un kuchibudere. Ay, me gusta el color rojo. Ay, eres una persona rojiacadere. Soy de forzada, son las siguientes etiquetas, pero vámonos un poquito rápido porque me estoy tardando mucho. Pero bueno, otra de las etiquetas de personajes deres, repito, una etiqueta más forzada, es el tema de los personajes danderes. Proveniente del término danmari, que significa silencioso, nos habla sobre personajes que literalmente son personajes muy reservados, son personajes muy callados, muy formales, muy pulcros, que a lo mejor simplemente cuando están en contextos de más confianza suelen abrirse un poquito más. No hay que confundirlos con el tema de los personajes kudere, porque los kudere suelen estar muy apáticos a lo que les rodea. En el caso de un personaje dandere puede reaccionar negativamente si le hacen una broma, puede reírse si le hacen un chiste. Simplemente son personajes con un temple un poco más, pues más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, un personaje como Mio de K-On!, que es un personaje bastante sereno, pero que en algunos momentos se sonroja, se enoja, se ríe. Es un personaje, ¿cómo decirlo? Más tranquilo, como lo dice la palabra dandere, un personaje tranquilo, un personaje silencioso. No había necesidad de ponerle dere, pero bueno, un personaje silencioso, tranquilo, ese es un personaje dandere. Otra de estas etiquetas bastante más forzadas es el tema de los personajes bakadere, proveniente de vaca, de idiota. Estamos hablando de personajes que suelen vivir en las nubes, pero de una manera más estúpida, no tanto como el deredere, sino un personaje pues un tonto más, pues sí, un poquito tonto, un poquito idiota. Personajes como a lo mejor Yui de K-On!, siguiendo el ejemplo de K-On!, estamos hablando de personajes idiotas. Personajes que, repito, no necesitábamos ponerle el dere a la definición del personaje, pero bueno, otakus japoneses y sus cosas. Y mira, a ver, no, sinceramente no voy a seguir porque a partir de este punto son puras mamadas. O sea, hay personajes neanderes porque son personajes que hablan como gato, personajes jimederes porque son como princesas, personajes que son kamideres porque se creen dioses. A ver,
hay deres, o sea, los otakus le han puesto dere a todo, güey, a todo hay pinche dere, que si hay dere para el dinero, dere para personajes que son muy enfermizos, dere para personajes que son muy perezosos, para los personajes que duermen mucho, o sea, cabrón, hay infinidad de deres en el mundo otaku japonés, por lo tanto, yo sinceramente, repito, solo uso los primeros 3 que son el tsundere, el kudere y el yandere, porque los demás ya se me hacen una pinche pendejada muy forzada, y aparte porque no me voy a acordar de todos, esos son un chingo, no hablo japonés. El punto aquí, o el trucazo, si es que te quieres ver muy otaku por alguna razón, y pon tú que estás discutiendo con alguien en Twitter sobre un personaje y tú te quieres ver más inteligente, busca un rasgo de ese personaje, a lo mejor es un personaje muy feliz, pon tú, busca en japonés cómo se dice felicidad, o feliz, y pones la mitad de la palabra, le pones dere al final y ya con eso dices, es que esto es un personaje shiawase dere, y ya vas a verte muy inteligente, muy pinche otaku intelectual. Repito, son mamadas. Pero bueno, ya mucha definición, y sinceramente no quería que este episodio se tratara de puro decirte cosas, porque sinceramente para eso le pones en Google qué son las deres y ya te salen como 20 páginas que te dicen lo mismo. Vamos a hablar un poquito de temas más personales, mi opinión sobre las deres. A ver, ¿qué opino yo sobre las deres? Por si tú quieres saber ahí por alguna puta razón. Sinceramente yo creo, mi consideración sobre el tema de las deres es que para series tranquilas, relajadas, dígase comedias, recuentos de la vida o series que no te intentan situar en una situación un tanto más realista, creo que son esquemas de personajes bastante útiles y bastante positivos. Por ejemplo, si yo estoy viendo un anime de comedia, ¿no? Un recuento de la vida, y veo que sale una chica pelirroja, egocéntrica, o sea, una tsundere, pues ya no necesito tanto trasfondo de ella, no necesito que me digas quién es, qué hace, dónde vive, porque ya entiendo que es un personaje simple que simplemente, vaya la redundancia, tiene un propósito sencillo, que en este caso es ser un personaje castroso o ser un personaje que no le muestra moral propia, ese tipo de cosas. O sea, para series más tranquilas puede ser algo muy positivo. A veces, claro, llega a cansar ver tantos personajes tsunderes. Por ejemplo, en su momento, hace algunos años, pues veíamos un chingo de personajes tsunderes, llegó a ser bastante cansado. Pero depende un poquito de cómo los use cada autor. Por ejemplo, hay personajes tsunderes, digamos, clichés hasta cierto punto, que sinceramente a mí me gustan bastante. Por ejemplo, tenemos el caso de Kyo-Soma de Fruits Basket, que es un personaje tsundere, es un personaje bastante irritante, pero que va teniendo un desarrollo bastante positivo, se va convirtiendo en un personaje que se va redimiendo y es un personaje atractivo, ¿no? Que le aporta algo a la historia a final de cuentas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nakiri Erina de Shokugeki no Soma, que es un personaje que quizá podrías decir que es tsundere, pero que aún así en sus momentos de otome, en estos momentos cuando no está haciendo como que esta barrera de comunicación, pues es un personaje bastante agradable, que por lo menos rompe un poquito el mood de tu típico personaje resentido, y es un personaje bastante agradable de ver. Por ejemplo, dentro de Shokugeki no Soma también tenemos a lo mejor a Mito y a Aldini, que igual y también podrían ser un personajes un tanto tsunderes, pero que tienen una comedia trabajada de una forma que los hace pues bastante cómodos o bastante entretenidos de ver. Otro caso, el de Stella Vermilion de Rakudai Kishino Cavalry. Al inicio de la serie, Stella es un personaje súper cliché, es la típica morra tsundere que le da una cachetada al prota y que, o sea, la típica morra tsundere de pelo rojo con coletas, pero al final del día termina siendo una waifu bastante interesante, termina siendo una muy buena waifu y además tiene unas muy buenas profanaciones. Así que hay casos en los que un personaje tsundere puede salirse de lo cliché en una serie pues, bastante normal, bastante cliché, y aún así ser un personaje bastante entretenido, y eso es algo muy chido. Digo, también hay muchos casos donde no, y termina siendo un personaje un tanto irritable a la larga, pero a lo que me refiero es que no por ser tsundere va a ser un mal personaje, sino que va a depender de cómo lo trate el autor. En sí, como te decía, creo que las kudere son mi tipo de dere favorito, o el que menos me incomoda, porque creo que son personajes que aportan mucho, o bueno, porque por lo menos aportan a lo que sea que estás viendo. Por ejemplo, en temas de animes de comedia donde hay personajes kuderes, al ser personajes tan serenos, son personajes que rompen mucho la burbuja rítmica de comedia que suelen tener los animes. Si tú ya llevas viendo animes de comedia desde hace algún tiempo, habrás identificado que generalmente la comedia o el humor japonés, por lo menos el del anime, tiende a ir como que en un ritmo o en una vibra, no sé cómo decirlo, bastante alta, que es como siempre está pasando algo, de repente baja para darte un gatillazo hacia arriba. Entonces suele ser una comedia o un ritmo bastante acelerado. Pero gracias a que, repito, las kuderes suelen tener una energía muy baja, suelen contrastar mucho
con el tema de la comedia japonesa. Esto es algo que yo lo noté bastante y que creo que lo hacía muy bien el tema o el anime de Aharen-san, porque claro, en Raido veías la expectativa de la comedia japonesa, que siempre es como estar maquinando cosas sin sentido, cosas sacadas de contexto, y de pronto chocaba con la realidad de la cero energía de Aharen, y eso generaba un contraste bastante interesante, generaba un tipo de respuesta inversa que al final de cuentas te podía llegar a dar risa si es tu tipo de comedia. Y algo que creo yo que hacía muy bien este anime es que no siempre se mantenía en ese contraste de energía alta, energía baja, sino que de repente Aharen se iba al otro lado, donde en lugar de estar esperándote que las cosas fueran hacia abajo de golpe de energía, Aharen hacía todo lo contrario y era como, ok, cumplía las expectativas de Raido o las superaba y terminaba siendo un choque de comedia distinto, un contraste hacia el otro lado. Y eso creo que la neta es algo muy chido, creo que es el mejor ejemplo reciente que recuerdo del tema del contraste de un personaje kudere. Y es algo bastante interesante, creo que es de las razones por las cuales me gusta el tema de los kudere. No tanto por el tema, como dije hace unos momentos, de ay, es que te sonroja la kudere, qué bonita, sino creo que es más por la comedia que me gustan los personajes kudere, por este contraste y llegan a ser en algunas situaciones. Pero bueno, aunque digo que me gustan este tipo de personajes o que sinceramente no tengo problemas con ellos, sinceramente no soy muy fan de ver este tipo de personajes en historias más maduras o de historias un poquito más serias. A ver, es muy padre cuando un autor en una historia un poquito más seria mete este tipo de personajes, pero los mete para romper un poquito el cliché, para darte un poquito más de ellos. Por ejemplo, el caso que se me ocurriría ahorita sería el de Eris en Mushoku Tensei, que a primera vista podría parecer el típico personaje tsundere, medio de Oyosan, pero sinceramente creo que es un personaje que cuando vas avanzando en la trama lo empiezas a ver con más prismas, no tanto como la chica tsundere, sino más como pues un personaje un poquito de Hime por la parte de pues que viene de la realeza o que viene de una familia de alta clase, que a lo mejor ha crecido con muchas presiones, o sea, lo ves como un personaje un poquito más prismático o más tridimensional de cierta manera, y eso es algo muy chido. Pero a ver, aún así, no me hubiera gustado sinceramente ver personajes tsunderes o yanderes o kuderes en series, repito, con una temática mucho más madura. A ver, en Mushoku Tensei te lo valgo porque es fantasía y eso ni se cae, pero hay otras historias donde a lo mejor y no hubiera entrado tanto al caso. Por ejemplo, imagínate Monster si Tenma hubiera sido un kudere. Si tú no has visto Monster, Tenma es una persona, pues es una persona seria hasta cierto punto, es una persona normal. Ahora imagínate Monster con la temática y la misma línea narrativa, pero si Tenma fuera una persona kudere así poker face todo el tiempo, hubiera estado muy de hueva. Imagínate Vinland Saga si Thorfinn hubiera actuado como yandere. O sea, a ver, sabemos que Thorfinn por lo menos en esta primera temporada, es una pinche bola de hormonas y de caos mental y sentimental súper agresivo. Pero ahora imagínatelo, o sea, imagínate una escena, güey, de Thorfinn acercándose con Askeladd, así, agarró sus cuchillos y diciendo, ¡ah, te voy a matar, Askeladd! O sea, este tipo, güey, no mames, ¡ay, cabrón, ¿por qué hice eso, güey? ¡Ah, pinche cringe que me está dando en los huevos! Pero bueno, imagínate este tipo de casos. No serviría, o por lo menos yo no me sentiría cómodo viendo este tipo de esquemas de Erez en historias mucho más maduras o mucho más serias o formales. Aún así, repito, creo que son una muy buena salida si lo que quieres es tener una forma fácil de representar personajes en una historia, porque a ver, claro, uno no todo el tiempo quiere ver una historia acá súper intrínseca que te haga pensar en el interior de ti mismo y te haga razonar sobre por qué los personajes... A veces uno simplemente quiere ver monitas chinas, llegas cansado, quieres ver lo primero que se te atraviese. Pues bueno, para este tipo de casos creo que sirven muy bien este tipo de personajes porque son muy digeribles, porque de hecho ya los tenemos digeridos como son. O sea, creo que son personajes, repito, son unas buenas salidas si lo que buscas es una salida fácil para crear una historia. Y eso es algo sinceramente muy chido. Lo importante al final de cuentas de un personaje yandere, tsundere, kudere o cualquier otro tipo de aderes pendejos es el contexto. Y eso, repito, es muy subjetivo y es cosas de cada quien, si te gustan o no te gustan, o si les quieres decir dere o no les quieres decir dere. Hablando de contexto, ¿existirá alguna dere que sea única de Legendai, tipo una onedere o una okadere? Me acabo de dar cuenta que acabo de hacer la misma pendejada de la cual me estaba quejando hace unos minutos. O sea, de ponerle dere a cualquier chingadera. Ay, cabrón, no, güey, perdón. Ya, sí soy muy otaku a veces, güey, una disculpa. Pero bueno, volvamos con el tema. El punto es que sé feliz, ya, eso fue todo por el video de hoy. Ya duré mucho, ya me humillé a mí mismo en este momento. Una disculpa, me voy a suicidar en este momento, me voy a hacer un harakiri. Sí, se llama Harikiri, no me acuerdo, güey, ya. El punto es que bueno, este fue un pequeño repaso sobre el tema de las deres. Espero que te hayas informado, que te hayas divertido, que te hayas entretenido. A lo mejor no aprendiste nada porque te dije cosas totalmente básicas.
Yo soy Manjarba, muchas gracias por haber estado en este episodio. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Tengo que censurar la palabra suicidar porque luego me van a quitar el video.